Profesor Garvin, quisiera saber si tiene un curso avanzado, porque ya yo conozco de la herramienta de escáner y ya yo sé utilizar un escáner. Entonces yo quisiera saber si usted tiene un curso avanzado, producto de que el escáner ya lo conozco y ya sé usarlo. Fíjense, en muchas ocasiones recibo esa pregunta. Y ahora, ¿qué pasa? Yo puedo decir sí, entra en tal curso avanzado, pero hay un detalle importante. Mi intención no es que ustedes adquieran un curso, sino que ustedes aprendan. Por lo tanto, yo les hago la siguiente pregunta a mis alumnos y les digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el paso número uno que tú das técnicamente si un cliente llega diciéndote que su vehículo tiene un leve consumo de combustible? Que él está viendo que según sus cuentas el vehículo está consumiendo un poco más de combustible que lo normal en todo el tiempo que lo tiene. Técnicamente, hay muchísimas cosas, preguntas, etcétera, que se pueden hacer y nosotros también las explicamos, pero técnicamente, ¿cuáles son una de las primeras cosas que yo puedo ver de forma técnica? ¿Ok? Muchas veces recibo todo tipo de respuestas. Bueno, profesor, yo miro códigos de error. ¿Está bien o está mal? Está bien. Eso es lo primero que yo debo hacer, ¿sí? Ver códigos de error. Ahora yo le digo, perfecto, ya viste códigos de error. Vamos a poner el caso de que no hayan códigos de error. Ahora, ¿qué sería lo segundo que haces? Y ahí es donde está el problema. Me dicen, si no hay códigos de error, yo voy y miro ciertas cosas. Algunos me dicen, miro sensor de temperatura. Algunos me dicen, voy a mirar los inyectores, no sea que uno esté goteando. Los saco y los pruebo en un medidor de inyectores. Todas esas cosas ameritan aflojar tuercas, destornillar, quitar cosas y poner. Y pueden más bien sumar a fallas y aparte suman al tiempo de reparación. Yo siempre les hago esa pregunta porque hay ocasiones donde los muchachos entienden que el escáner tiene algo que se llama, vamos a ver si creo que aquí se está viendo bien, vamos a colocarlo aquí. Hay algo que se llama, muchachos, si ustedes lo saben, datos en vivo. Pero los datos en vivo, si yo no los sé interpretar, me van a decir muy poco. Claro, hay datos básicos como por ejemplo datos de sensor de temperatura. Nosotros vemos por ejemplo un dato de un sensor de temperatura que nos diga el sensor ST y nos diga por ejemplo 30 grados centígrados. Yo sé qué significa 30 grados centígrados, pero hay unos datos, muchachos, que son muy relevantes a la hora de nosotros mirar, por ejemplo, el estado de salud de un motor. ¿Cómo sé yo el estado de salud de un motor? Si el motor está bien, si está mal, si está un poco desgastado, si no lo está, con ciertas pruebas que obviamente se tienen que derivar de ello, pero ¿cuáles son? ¿Cómo puedo yo saberlo? ¿Qué dato? El dato es el dato del ajuste de combustible. ¿Ok? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros podemos mirar varios datos, pero no sabemos cuál es el procedimiento. ¿Ok? Cuando miro ese dato, ¿a qué función voy? El dato del ajuste de combustible es súper importante para nosotros mirar la salud del motor y la salud del sistema aún. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede haber un problema mecánico, el dato de ajuste de combustible puede verse afectado. Puede haber un problema electrónico, el dato de ajuste de combustible puede estar afectado. Entiéndase, puede haber un desgaste del motor mecánicamente y el ajuste de combustible va a ser afectado. Entiéndase, puede haber un dato de la parte electrónica del control del sensor de oxígeno y el dato de ajuste de combustible puede estar afectado. Puede haber un problema simplemente eléctrico y el dato de ajuste de combustible puede ser afectado. Entonces, esto es algo básico, muchachos. Es algo básico y base. Escuchen, no quiere decir que si no lo saben tienen que decir, oye, yo no sé eso. No, 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 no. Cuando digo que es algo básico es que para que podamos ubicarnos en dónde estamos parados. Porque si queremos comenzar, ¿verdad? Un curso avanzado de ciertas herramientas o de ciertas programaciones, pero no conocemos, por ejemplo, a perfección lo que es el ajuste de combustible, no nos va a ir tan bien, porque a final de cuentas esto nos puede indicar el estado de salud de la inyección electrónica del vehículo. Entonces,
El ajuste de combustible muy pocas veces es nombrado en las respuestas que yo recibo de las personas que yo les pregunto, ¿ustedes saben utilizar un escáner, muchachos? Para mí es la base de muchas cosas. Los datos en vivo. Ajuste de combustibles en la parte del motor es el dato más relevante. De aquí no se les va a olvidar más. Ahora, esto no es una clase de ajuste de combustible, ya pronto la tendremos. Solamente que ustedes van a mirar, y quiero adelantarles, que el ajuste de combustible es aquella estrategia que utiliza la computadora para poder tratar de evitar que haya contaminación ambiental y que el catalizador se vea afectado. ¿Ok? Entonces, lo que hace la computadora es, bien sea sumar o restar al tiempo de inyección, ¿ok? Sumar o restar al tiempo de inyección del vehículo para poder ella equilibrar la mezcla estequiométrica, la relación aire-combustible, ¿ok? Entonces ella dice, quiero 10% más. Por ejemplo, estoy viendo que hay una entrada de aire o estoy analizando que por el sensor de oxígeno, obviamente, el voltaje no está como debe estar, sino que se está yendo a condiciones de pobreza. Está yéndose a condiciones de pobreza el sensor de oxígeno, ¿ok? Por mucho tiempo. ¿Y la computadora qué hace? Bueno, voy a dar un 10% más de inyección para ver si logro levantar esa inyección y poder hacer fluctuar ese sensor. Entonces, muchachos, escúchenme bien. Si saben lo que puede guiarlos a ustedes en saber si saben utilizar un escáner a la perfección o de una forma muy adecuada, es saber si los datos en vivo que ustedes despliegan, por ejemplo, en el área de motor, los entienden. Pero, ¿qué quiere decir entenderlos? Saber a qué los lleva. Si hay un valor positivo de ajuste de combustible, ¿a qué los lleva eso? ¿Los lleva a bajar inyectores? ¿Los lleva a mirar la presión de combustible? ¿Los lleva a mirar si hay una entrada de aire? ¿Los lleva a mirar compresión en el motor? Entiéndanme, es necesario saber a qué nos llevan las cosas para poder ahorrarnos tiempo. Porque yo puedo dar con una falla si pruebo inyectores, bujías, bobinas, compresión, presión de combustible. Si yo pruebo todo eso, voy a llegar a la falla tarde o temprano. Ahora, una persona que maneje bien el escáner, va a poder llegar a la falla y reparar el vehículo, pero más rápido, muchísimo más rápido. Créanme, hay ocasiones donde no hay que desarmar muchas cosas, pero es necesario saber analizar los datos en vivo. ¿Cómo sabemos analizar los datos en vivo? Bueno, entendiendo el sistema y cómo reacciona. Acá, en nuestras diferentes plataformas, nosotros explicamos eso. Pero antes de explicar eso, es necesario que ustedes sepan el por qué yo estoy aprendiendo esto. ¿Por qué el profesor Garvin me dice que no me salte el hecho de que yo tenga bien aprendido cómo reacciona o cuáles son los pasos a seguir con un ajuste de combustible antes que me ponga a programar, reparar una computadora o utilizar un osciloscopio? ¿Me explico? Esa es la idea. Primero tienen que estar ustedes convencidos de que es así. Primero, estén convencidos de que es así para poder dar el paso. Porque si no, nosotros vamos a decir, oye, yo quiero estudiar tal cosa. Porque eso es lo que me va a llevar a ser el técnico mejor de los técnicos. Pero no, muchas de las cosas están en lo básico. De hecho, yo estoy mostrándoles este escáner. Pero ¿saben qué? Si yo soy un técnico de inyección y tengo un pequeño escáner OBD2, ese pequeño escáner OBD2 me muestra el ajuste de combustible, por ejemplo. Y con ese escáner OBD2 sencillo, en la parte de motor, yo puedo hacer un diagnóstico. Porque necesito entender, obviamente, a qué se refieren esos datos para poder lograrlo. Muchachos, entiéndanme una cosa. Es necesario que nos disciplinemos con esto para que podamos avanzar, ¿sí? Hagámonos un autotest. El ajuste de combustible, ¿lo tomaba en cuenta en los carros? De hecho, cuando vas a hacer una afinación, cuando cambias bujías, cuando te mandan a hacer un mantenimiento general del motor, miras el ajuste de combustible. El ajuste de combustible en el área de motor para ti que trabajas en esto es determinante. O sea, tú lo miras a ver qué tal está el carro. Si vas a comprar un carro nuevo, miras el ajuste de combustible.
¿Ah? Si no lo miras, te invito a que comiences a mirarlo, pero a que comiences de cero con los cursos de escáner que proponemos, porque esto es un dato base. Espero que les sirva muchísimo esta clase, pequeña charla de hoy. Como les digo, la intención no era explicarles el ajuste de combustible porque no les expliqué todas las variantes, pero la intención era que pudieran tener en cuenta ustedes, si lo toman en cuenta y ya saben cómo proceder, puede ser que estén un paso adelante. Si no, de pronto están un paso atrás, pero no se pongan tristes por eso. Ya aquí vamos a resolver todos esos problemas. Así que nos vemos pronto, tanto adentro de los cursos como por acá, por estas plataformas. ¡Chao!